Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Gracias por reunirse. Ahorita la presentación que les voy a presentar, como bien lo dijo David, es intervenir sin borrar, criterios de restauración en fachadas patrimoniales. Esta presentación nace de la experiencia en la ejecución de obra a cargo de Prolima en el proyecto de intervención de fachadas declaradas monumento o valor monumental. En este contexto, restaurar fachadas no es solo aplicar criterios técnicos, sino enfrentarse constantemente a decisiones que pueden conservar o borrar información patrimonial. Y pues de ahí surge el concepto de intervenir sin borrar. No tanto como un lema, sino como una forma de entender el proceso de restauración. Cuando hablamos de intervenir sin borrar, no significa intervenir menos ni dejar de actuar, significa intervenir con conciencia del valor de lo existente. En obra, muchas veces se asume que mejorar una fachada, hay veces implica rehacerla, homogenizarla o devolverle una imagen ideal, ¿no? Por ideal, hay veces lo relacionamos a lo moderno, a lo nuevo. Sin embargo, ese tipo de lógica puede llevarnos a borrar información histórica, que puede ser material, puede ser información urbana por el contexto, y al borrarla no se puede recuperar. Entonces, con esta presentación, la idea es reflexionar sobre cómo intervenir fachadas patrimoniales sin perder aquello que les da valor. Y por ello hay que entender que una fachada o un inmueble, cualquier elemento que se pudiera restaurar, es un conjunto de estratos con información y valor histórico o histórico urbano. Entonces, si hablamos en el contexto del centro de Lima, la fachada no puede entenderse únicamente como un plano exterior o un elemento compositivo, ¿no? Su valor se construye a partir de capas históricas, sociales y urbanas que la convierten en un elemento clave del paisaje cultural de la ciudad. Entonces, ¿qué es en sí una fachada? Una fachada no es un límite entre el interior y el exterior, es un soporte material, es un documento histórico y una memoria urbana que dialoga permanentemente con la ciudad. Intervenir sin borrar es aprender a leer antes de actuar. Pues cuando hablamos de borrar en restauración, no solo nos referimos a demoler. Borrar también puede ser intervenir sin leer aquellas evidencias que va reflejando procesos de exploración o de liberación, que es los inicios, es el proceso que hacemos en los inicios de la obra. Entonces, lo ideal es aprender a leer aquellas evidencias que encontramos y en base a ello actuar. Si hablamos de borrar evidencias, podríamos hablar de niveles de eliminar vestigios importantes. Estos vestigios aparecen con mucha frecuencia durante la ejecución de la obra y no siempre se tiene conciencia de las huellas que aparecen, pero es importante tener aquel conocimiento técnico para tomar decisiones informadas durante la obra. Por ejemplo, si hablamos del material original, ya, la obra hay veces se decide reemplazar elementos originales por considerarlos deteriorados, pero a veces no evalúan si pueden ser consolidados o conservados. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, que es esta imagen, identificamos morteros o acabados a la cal, pudiéramos también encontrar un trampantojo, que es lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda hacia arriba, ¿no? Estamos hablando de técnicas tradicionales
Y una vez identificado, lo ideal es que la mano de obra especializada entre a realizar un registro y evaluar su mejor intervención. También podemos encontrar elementos de madera, como estamos viendo en la imagen de abajo, donde detrás de elementos o recubrimientos modernos encontramos un dintel de madera que ocultaba un vano original de proporciones diferentes a las que encontrábamos antes de intervenir. Y también se refiere a reemplazar elementos originales, como el caso de estas baldosas hidráulicas que estaban debajo de un piso vinílico moderno. Entonces, podemos entender que reemplazar es rápido, pero implica perder material histórico o también técnicas tradicionales que actualmente no vemos, y justo eso es lo que suma bastante valor. Respecto a las huellas del tiempo, acá hay algo importante que entender. Es que el desgaste, el paso del tiempo, el envejecimiento de un inmueble, de la fachada, de cualquier elemento, forma parte del valor patrimonial, que es algo que se debe de respetar. Por ejemplo, en el primer caso, cuando se intenta recrear superficies demasiado nuevas, cuando se está haciendo trabajos en muros, a veces se termina plasmando un muro muy homogéneo y que rompe con la arquitectura original, porque la arquitectura, el muro original tiene su propio desgaste, ¿no? Entonces, cuando se trabaja, por ejemplo, este tipo de muros, cada unidad debería encajar en su conjunto sin reflejar un sector totalmente nuevo. O podemos encontrar desgaste de pátina o envejecimiento, que pueden existir elementos que tienen demasiadas capas de pintura o demasiadas capas de mortero, que cada uno tiene su propio envejecimiento. Recordemos que este tipo de inmuebles no tienen 20, 30 años, por lo menos deben tener 100 años o más. Entonces, ante ello deberíamos ser respetuosos y realizar un proceso de conservación informado que no oculte todo su desgaste, ¿no? O también caemos, hay veces, en una imagen ideal, que cuida mucho el aplomo, los muros rectos o el acabado perfecto, ¿no? Que pierde, hace que pierda la huella del tiempo. Respecto a la información histórica, también hay que entender que cada fachada en su estado actual, o sea, como lo vemos actualmente, es el resultado de muchas decisiones constructivas que fueron acumuladas con el tiempo, y esas decisiones aportaron, pudieron haber aportado a la arquitectura, pero también la pudieron haber perjudicado. Entonces, nos podemos encontrar con escenarios como lo que vemos. Se eliminan capas de estratos, y es el ejemplo del ladrillo con una capa de color roja, que es la que vemos acá, ¿no? De todo el sector de ladrillos, solo el que identifican acá es el que logró conservar una pequeña huella de color. Entonces, todo lo demás se perdió. Entonces, eso pasa con el tiempo, con las diferentes intervenciones que ha vivido el inmueble. Puede haber perdido muchos estratos, muchas capas que nos aportaban mucho valor. O también podríamos encontrarnos con intervenciones incompatibles, como este vestigio, pedazo de dintel que vemos acá, que está el operario trabajando. Y si vemos, está a una altura que no coincide con la carpintería del costado, entonces en algún momento se tapió un vano de un momento anterior y después encontramos esta ventana con conopio y peana. Entonces, acá en algún momento hubo algún tipo de intervención que ya ahorita no podemos descifrar el tipo de vano que encontramos detrás, solamente encontramos la huella del dintel. Y bueno, el tercer caso es que hay veces falta una lectura estratigráfica, y es lo que sucede muchas veces en pintura o en murales, pero también sucede en este caso, acá arriba, debajo de esta cornisa moderna. Identificamos que hubo una cornisa de madera, pero
En algún momento se tapó, no se conservó, el paso del tiempo ya la desgastó y la verdad es que ahorita ya no tenemos ni siquiera claro cómo fue su perfil ni la forma exacta, solamente logramos encontrar que sí estuvo. Entonces esto es información que nos sirve bastante durante el proceso, quizás no tanto para conservarlo y restituirlo, pero sí para registro. La memoria urbana. Un inmueble y sobre todo una fachada no se comprende de una manera aislada. Forma parte de un contexto urbano y responde a la arquitectura del conjunto, sobre todo si estamos hablando del centro de Lima, ¿no? Eh, Pasa que las fachadas ya no dialogan con la calle. Y ese es uno de los problemas frecuentes, pues alteran varios vanos originales y estas modificaciones definitivamente rompen con la relación histórica con el espacio urbano. Luego tenemos intervenciones que rompen con ritmos y continuidades. Este punto es crítico, pues como vemos acá, hay imágenes históricas, hay fuentes históricas o gráficas que muestran vanos verticales. En este caso, si lo reconocen, es una casa que está en la esquina de Azángaro y Junín, muy cerca de la iglesia San Francisco y al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, según las fotos históricas, eh, se muestran vanos originales, proporcionados, coherentes con la arquitectura, pero lamentablemente en algún momento se variaron tanto los vanos que la lectura de la fachada ya rompe visualmente con todo el entorno, ¿no? Y luego también tenemos una pérdida de identidad del conjunto, y es que la fachada que vemos, o sea, no es que no funcione ahorita como vemos este inmueble con esa fachada, ¿no? Sino que no pertenece actualmente al entorno en el que se encuentra. Las fachadas históricas, cada fachada es el resultado de múltiples decisiones constructivas acumuladas en el tiempo. Precisamente la imagen que ahorita estamos viendo, la de arriba, corresponde al hallazgo realizado durante la ejecución de obra de una fachada que está en Girón Junín y Zángaro, que está opuesta a la fachada que vimos hace un momento. Al iniciar los trabajos de exploración y de retiro controlado de revestimientos modernos, aparecieron murales en ambas portadas y nos permitió hacer un análisis profundo de todos los colores encontrados, y nos permitió identificar varios momentos de murales, el cual se procedió a documentar, a estudiar y analizar. Y al trabajar en las propuestas de conservación, dependiendo del momento que se vaya a exponer, ¿no? Entonces, lo que vemos abajo son más o menos hipótesis en base a la evidencia que hemos encontrado de tres momentos, aunque se encontraron más, pero por lo menos fueron los más legibles, ¿no? Entonces, los momentos constructivos de una fachada o de un inmueble refuerzan la idea de que en la restauración no existe una fachada original pura, ¿no? No existe, al final la fachada es una construcción compleja y tiene muchos estratos, muchos momentos, y cada capa aporta información sobre el inmueble y sobre la ciudad. De la fachada a la obra. La obra siempre revela más de lo que el expediente puede ver. Sí, pues, en los proyectos, los expedientes son una herramienta fundamental para la ejecución. Se desarrollan levantamientos arquitectónicos, diagnósticos, propuestas. Sin embargo, es importante reconocer que el expediente se elabora a partir de lo que aún es visible. En cambio, en obra, durante la ejecución se confirman y se corrigen o incluso se replantean muchas propuestas según los hallazgos.
Y esto no quiere decir que el expediente esté mal elaborado, sino que el inmueble en general guarda y oculta muchas capas acumuladas a lo largo del tiempo. Entonces es importante dejar claro desde el inicio que, uno, en restauración la obra no contradice el expediente, sino que lo complementa. Los expedientes técnicos recogen la información disponible al momento que se elaboraron, ¿no? Este es un momento previo a la intervención, pero necesariamente tiene que trabajar en base a hipótesis o supuestos con la poca información que tiene. Dos, la ejecución es el momento en que la fachada habla. Sí, porque durante las exploraciones, durante las liberaciones, ¿no? Todos estos trabajos que se ejecutan a diario de una manera controlada, aparecen evidencias que no eran visibles en la etapa del proyecto. La ejecución de obra no es improvisar, es aplicar criterio para conservar con información nueva. Entonces, el periodo de ejecución de obra se convierte en una fase de análisis continuo, ¿no? Y toma de decisiones donde cada acción debería estar sustentada técnica y conceptualmente en base a las evidencias o en base a fuentes escritas y gráficas. Y ahorita lo que estamos viendo es un inmueble en Amazonas. La imagen de arriba es prácticamente la que tomó de referencia el expediente donde se veía una portada, se exploró, se propuso inicialmente intervenirla pensando que algunas tenía revestimientos nada más o enlucidos, sin embargo, al momento de realizar las ventanas de exploración se encontró que este ingreso es el mismo que vemos acá, pero se encontró una huella de un arco, ¿no? Y tiene como que incrustado en el muro una especie de impronta. Lamentablemente, ya con el tiempo se ha rellenado lo que vemos al lado de la puerta, se ha rellenado de un tapiado moderno y parte del arco ya no logra descansar bien. Entonces, toda esta información tenemos que hacer el levantamiento, se tiene que trabajar en conjunto con los ingenieros y darle solución. Y definitivamente complementa la propuesta inicial que planteaba el expediente, ¿no? Hemos tenido que integrar este tipo de ingreso a la ejecución de obra. Respecto a los criterios en restauración no funcionan pues como unas recetas universales. No podríamos hacer lo mismo y aplicar lo mismo en todas, sino sirven de herramientas para tomar decisiones informadas frente a situaciones específicas que aparecen en obra. Y tenemos que, no voy a ahondar en todos los tipos de criterios y normativas que tenemos, voy a nombrar cuatro que son los principales mientras ahorita estamos ejecutando las fachadas. El primer criterio que tenemos siempre presente es la mínima intervención. Este criterio de mínima intervención busca hacer no solo, busca hacer solo lo necesario para conservar la fachada. No se trata de intervenir menos, sino de intervenir con precisión. Recordemos que nos encontramos con evidencias que puede tener 100 años, entonces la idea es cuidar la intervención que se le vaya a hacer a ese elemento, a ese muro, a ese ornamento, a ese mural, y que tenga la intervención necesaria para poder conservarla. Otro punto es la compatibilidad de materiales, y esto es fundamental para garantizar la durabilidad de la intervención, porque el uso de materiales incompatibles, hay veces
el concreto, el cemento, terminan siendo morteros muy rígidos y en sistemas tradicionales definitivamente no funcionan bien, pueden generar daños a mediano o largo plazo. Luego tenemos el análisis y respeto del paso del tiempo. Aquel desgaste, pátinas y huellas de uso forman parte de su valor histórico. Si eliminamos completamente todas esas huellas para idealizar la fachada como si fuera moderna, podríamos borrar parte de la historia del edificio, ¿no? Y finalmente, la seguridad estructural. Este criterio puede, si bien tenemos la misión de conservar, la seguridad estructural es importante y es un reto lograr encontrar soluciones estructurales que resuelvan, refuercen cualquier elemento, un muro, la fachada en su conjunto, crujía, lo que fuera que tengamos que intervenir. Es un reto lograr la solución sin que se altere la arquitectura original y particularmente ahora en la etapa de obra que nos encontramos es un diálogo y trabajo constante con el equipo técnico para brindar los aportes necesarios y que al final la fachada del inmueble pueda quedar bien estructuralmente sin que las intervenciones la alteren, ¿no? Hay veces es un diálogo constante con ingeniería de anchos de muros, refuerzos, qué sistema exacto podría entrar, entonces, pero lo que definitivamente la prioridad es estabilizar el inmueble y justo vuelvo a repetir este caso de la fachada de Junín y Azángaro porque el segundo nivel está particularmente con problemas estructurales fuertes. Entonces, ahorita nos encontramos haciendo todas las exploraciones para poder tener el mapeo exacto de qué pies derechos están bien, qué muro está bien, qué elemento no está amarrado, los dinteles, los techos. Recordemos que al final todo este tipo de casas lo que va a hacer es trabajar en conjunto, amarrándose y trabajando todo tal cual un volumen inicial, ¿no? Justo por eso este tipo de casas no son casas esbeltas, suelen ser mucho más robustas y trabaja el muro frontal con el transversal, con el techo, con el entrepiso, con el segundo piso, con el techo final, con el parapeto y todo responde en su conjunto. Conflictos. Sí, pues rehacer definitivamente es más rápido, pero conservar es más responsable. Y tenemos, voy a poner tres tipos de casos de conflicto que nos toca constantemente en la intervención de inmuebles de valor, ¿no? El primero es conservar versus rehacer. Es de los conflictos más frecuentes porque hay una tensión entre conservar lo existente y rehacer el elemento completo. Rehacer parece una solución más rápida, sin embargo, definitivamente elimina muchas evidencias y al final si estamos interviniendo una fachada con el fin de restaurarla, lo ideal es conservar todo eso porque de acá a 50, 100 años, cuando ya no estemos, vuelvan a encontrar lo que ahorita nosotros hemos encontrado con 100, 200 años, a veces encontramos una fachada con evidencia colonial, o sea, definitivamente esto mm, preserva bastantes estratos muy, muy antiguos, ¿no? Eh, Estabilidad versus autenticidad. Este es otro conflicto que se presenta, pues, garantizar la estabilidad estructural y conservar la arquitectura original de la fachada es todo un reto
y reforzar y consolidar sin reemplazar necesariamente la materialidad histórica es difícil, pero ahí estamos constantemente buscando el equilibrio para una intervención responsable. Estética versus valor histórico. Sí, esto, lamentablemente, el centro histórico de Lima es una parte muy chiquitita respecto a Lima. Todos estamos acostumbrados a ver todo nuevo, de cero, ¿no? Y a veces se piensa que restaurar, intervenir una fachada, se idealiza, se busca una fachada totalmente uniforme, bonita, ordenada, ¿no? Pero es como que entenderla desde un punto de vista contemporáneo. Pero justo aquí el conflicto es un desafío, pues, encontrar un equilibrio que permita una lectura de la fachada, del inmueble en sí, sin borrar su historia. Es complicado, pero sí se logra hacer. Quizás el trabajo se hace un poco más lento, se hacen pruebas, se retrocede, pero al final sí es posible llegar a un equilibrio donde se pueda tener estética y valor histórico. Y bueno, ya para ir cerrando, el conocimiento definitivamente no está solo en los libros o en la normativa, está en las manos de quienes trabajan el material. En obra, todos los días con el equipo de trabajo se toman muchas decisiones y la verdad es que se afinan gracias a la experiencia que han acumulado todo este personal operativo y definitivamente conocen el comportamiento de todos los materiales, de todos los sistemas constructivos tradicionales. Entonces, ese conocimiento que han adquirido, porque al final terminan siendo una mano de obra especializada, te permite el complemento, el refuerzo para cuando se necesita conservar algo, cuando se necesita mejorar incluso la misma propuesta o las ideas que se venían trabajando. Entonces, por ello la restauración definitivamente es un trabajo en conjunto, multidisciplinar, colectivo, donde todos aportamos criterio técnico, pero el oficio que adquieren la mano de obra operativa definitivamente es fundamental, ¿no? Ignorar la experiencia de la mano de obra especializada en este tipo de intervenciones es perder una fuente valiosa de conocimiento, ¿no? Que al final un oficio es un conocimiento que se ha ido adquiriendo con el paso del tiempo, ¿no? No es algo que está, no es una carrera, es un oficio y justo va como que de generación en generación. Y por eso esas técnicas tradicionales que veíamos antes aún las conservamos porque se ha estado traspasando este tipo de técnicas. Y bueno, ya las conclusiones finales serían que intervenir sin borrar implica aceptar el tiempo que es parte del patrimonio, ¿no? Su desgaste, sus pátinas, su envejecimiento son parte del patrimonio y hay que respetarlo. Restaurar no solo es devolver una imagen ideal, es permitir que la historia siempre siga siendo legible, ¿no? Evitar ocultarla y buscar soluciones con la idea de que es un inmueble contemporáneo, no es lo que se aplicaría en este tipo de inmuebles. Cada intervención deja huella. Nuestra responsabilidad es que esa huella no se borre. Como les comentaba, al final nosotros vemos una evidencia de 100, 200 años y de acá a 100 años debería encontrar esa misma huella. No estamos para intervenir y borrar esa huella. Lo ideal es que siga perdurando. Y al final, una fachada no se corrige, se comprende, se cuida y algo muy importante se documenta, ¿no? Al final nosotros estamos en un periodo de obra y vamos a pasar
la obra y dejaremos ahí las evidencias y todo eso deberíamos tener un registro, un documento, porque al final esa va a ser la fuente para de acá muchos años más, cuando ya no estemos, encuentren estos registros para que esa huella siga perdurando. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Espero que les haya gustado esta presentación.